Mi nombre es Tomás Giraldo y mi compañero es Kevin Moreno y vamos a exponer el texto de que han ganado los libios con la revolución. Para empezar, vamos a contextualizar más o menos cómo fue que Libia llegó a tal conflicto. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de Libia queda a manos de la administración británica, excepto de una parte que era controlada por Francia. Dichos países, al no estar en acuerdo con el futuro de Libia, hacen que la ONU decida dar la independencia al país, dejándolo en manos de Idrisi, que se proclama rey y forma el reino de Libia. En este momento Libia descubre que poseen grandes cantidades de petróleo, así que Idris deja a compañías extranjeras explotarlo a cambio de grandes cantidades de dinero. Esto hace que se cree como una especie de élite en Libia y que genere una serie de desigualdades en el país. Y es por eso que en 1969 se da un golpe de Estado que derroca la monarquía e implanta un consejo militar revolucionario presidido por el coronel Gaddafi. Gaddafi impulsaba el socialismo sin dejar atrás el Islam y ansiaba la unión del mundo árabe en una sola nación. Gaddafi, además de implantar una serie de cambios, implantó la nacionalización de empresas petrolíferas de Libia y empezó a controlar el precio del petróleo. Gaddafi empezó a tener como una serie de roces con Estados Unidos, apoyando a guerrilleros, estados terroristas que fueran en contra de Estados Unidos. Además de empezar la creación de armas nucleares, por lo que tuvo que intervenir la ONU poniéndole un castigo económico y Estados Unidos y rompió relaciones con el régimen de Gaddafi e incluso llegará a bombardear algunas de las ciudades de Libia. Para enmendar los errores del pasado, Gaddafi empezó a pagar a otros estados y permitir la explotación del petróleo. En el año 2011 se iba a empezar la primavera árabe, donde miles de ciudadanos de Libia iban a participar en revueltas populares, en donde se levantarían contra el gobierno de Gaddafi, llegando a controlar grandes ciudades de Libia. El régimen de Gaddafi respondió con una represión causando miles de muertes. Por tal represión tan desmedida hizo que respondieran algunos países, incluyendo países del occidente, para que se unieran en contra de las tropas de Gaddafi. Todo esto generó una serie de batallas, bombardeos en contra del régimen de Gaddafi, hasta que finalmente esta guerra finaliza con la derrota de los partidos de Muammar del Gaddafi y su muerte. Luego de la guerra del 2011 se empezaron a presentar diferentes crisis en Libia. Una de ellas fue que al día de hoy más de 4.000 habitantes no han podido regresar a sus casas. Estos habitantes han vivido de las limosnas y de los campamentos improvisados. Además de esto, Libia sufre una gran depresión económica debido a que los recursos estaban presupuestados para las infraestructuras desde entonces antes de la guerra del 2011. Al empezar la guerra del 2011, los inversores extranjeros deciden irse para más nunca volver. Además de esto, la producción de petróleo bajó una cuarta parte de lo que era antes de la guerra. Luego de la caída de Gaddafi, se intenta reponer el capitalismo en el país, donde se usa como fruto la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción. No solo estas consecuencias generaron la Gran Guerra de Libia. La guerra de Libia también generó consecuencias políticas como la generación de nuevos partidos, bueno, consecuencias o favorecimientos, la generación de nuevos partidos, de nuevas corrientes ideológicas, la creación de un Congreso General de la Nación, la creación de una nueva constitución, eh, protección para aquellos que estuvieron involucrados en gobiernos anteriores, procesos contra aquellos que cometieron delitos e infringieron leyes contra los derechos de la humanidad en el gobierno de Gaddafi.
Fueron muchos aspectos que cambiaron durante este periodo. A nivel interno también hubo bastantes consecuencias como la inseguridad. Había padres que no podían dejar solos a sus hijos, temían por la integridad de ellos. También empiezan a racionar el agua, a racionar la luz. Habían días donde no regresaba el agua como por 24 horas y todo esto los afecta a ellos debido a que no pueden fabricar sus alimentos ni asearse a sí mismos. Entonces, todas estas fueron las consecuencias que dejó la guerra de Libia. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado. Mi nombre es Kevin Santiago Moreno Bouque y el de mi compañero Tomás Giraldo Gómez.